Bueno, sorpresa. Teníamos esta pequeña sorpresa guardada para ustedes, que presentamos ayer, para todos aquellos que no hayan venido ayer. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha hecho un gran esfuerzo, porque muchas veces cuando hablamos de vivienda vacacional nos confundimos y pensamos en esos apartamentos de fiestas hasta las tantas de la madrugada. Las viviendas vacacionales que tenemos aquí en las islas son mucho más que eso. Es algo auténtico, es algo nuestro, es algo de calidad. Y cuando hablamos de calidad y cuando hablamos también de excelencia y de diferenciación, tenemos que pensar en qué es la calidad para muchos, ¿no? Es decir, tenemos que respetar que hay clientes que buscan el lujo en establecimientos hoteleros de gran estrellaje, ¿no? Es decir, y muchos servicios, pero un lujo para muchos viajeros, y esto hay que respetarlo, es lo que acabamos de ver. Viviendas singulares, individuales, no hay dos iguales, y nuestras, es decir, el vivir y el sentir lo que es estar en Canarias, y esto hay que respetarlo, es lo que siempre pedimos. Dicen que imágenes valen más que 1000 palabras y hemos querido hacer visual lo que nosotros estamos defendiendo, porque esto es lo que somos y lo que representamos, y esperamos que les haya gustado. Y ahora sí, pasamos a las formalidades. Para todas aquellas personas que no hayan estado ayer y que se sumen hoy al acto, mi más sincera bienvenida como presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional en este primer Congreso Internacional que se está celebrando aquí en ADG. Además, nos siguen en directo a través de streaming la Organización Mundial del Turismo y las universidades del país y también de Centro y Suramérica. Y además se está difundiendo este congreso en más de 80 países. Así que todos los que están aquí, bienvenidos, y los que están en diferido también, mi más sincera bienvenida y agradecimiento. Ayer fue un día histórico para ASCAF, un día histórico tanto en cuanto tuvimos una bienvenida, un acto institucional de apertura con el presidente del Cabildo de Tenerife, la consejera de Turismo que vino, el alcalde de Adeje y también presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y pronto también de España, todo hay que decirlo, y fue todo un honor que nuestro presidente del Gobierno de Canarias, que se disculpó por no poder estar aquí, porque evidentemente La Palma ahora mismo es lo primero, entró por vídeo a darnos las felicitaciones y también la bienvenida, porque quería estar a nuestro lado. Histórico, un acto histórico tras 8 años de lucha, tras salir con 4 camisetas a recoger firmas. Todos ustedes saben lo que hemos pasado, de vernos en este momento con ese arrope, más de 150 personas ayer, instituciones que nos acompañaron, presidentes de colectivos empresariales y, por supuesto, unos ponentes de los cuales estoy sumamente orgullosa, no solamente de aquí, a nivel nacional y también a nivel internacional, de primer orden, que nos están dando muchísimas lecciones. Mi más sincero agradecimiento, por supuesto, también a nuestros asociados, porque sin ellos y sin su arrope, todo esto no sería posible. Nosotros somos una asociación que nos financiamos única y exclusivamente de las cuotas de nuestros asociados. Yo creo que es digno de mención especial, porque ayer don Pedro Tejera, Antonio Pedro Tejera de la OMT, lanzó un titular con el cual me quedo, y es que la vivienda vacacional en Canarias especialmente es una conquista social.
Contra viento y marea hemos llegado a este punto, poner la vivienda, el foco de la vivienda vacacional en el mundo, y no nos podemos sentir más que orgullosos. A nuestros asociados también agradecerles que hayan soportado a veces esa indomable presidenta inquieta que no les hace parar, pero siento el arrope, el cariño y el apoyo de todos ustedes. Y muchas gracias y esperemos que disfruten también de esta segunda jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, para los que me gustaría, no podemos dejar de lado, igual que hicimos ayer, el acordarnos de nuestros vecinos y hermanos de La Palma, que tanto están sufriendo, tantas personas que han perdido su vivienda. Los datos son demoledores, más de 1.500 edificaciones que ya han sido arrasadas por ese maldito volcán. Tantas familias que se encuentran en una situación lamentable ahora mismo, en una catástrofe sin precedentes en las islas. También muchos propietarios de vivienda vacacional que no han perdido solo sus viviendas, sino también su único sustento. Pero no solo los asociados o propietarios de vivienda vacacional, sino queremos hacerlo extensivo a todas las personas, a todas las familias, a todos los colectivos y a todos los empresarios que se ven en estas lamentables circunstancias. Un aplauso, por favor, para ellos. Y paso a presentar, creo que no necesita presentación, no creo que haya alguien en esta sala que no lo conozca, al no ser que sea de otro país, que no esté al tanto. Es un lujo tener, igual que tuvimos ayer, una persona de primer orden, hoy también tenemos un moderador al cual estamos sumamente agradecidos por haberse prestado y quiera estar hoy aquí con nosotros, que es Mayer Trujillo, director de contenido de la cadena COPE. Muchísimas gracias, Mayer. Muchas gracias, Dor. Buenos días a todos. Gracias por las cariñosas palabras de presentación, Doris Borrego. Es un honor para mí sumarme al éxito de esta organización, de este primer Congreso Internacional, que desde luego yo creo que, como bien apuntados, va a marcar un antes y un después, ¿no?, en la historia del alquiler vacacional y del turismo, me atrevería a decir yo, del archipiélago. Bueno, la mesa redonda, la primera mesa redonda de esta segunda jornada, tiene por título Retos de sostenibilidad turística y diversificación económica de los destinos. Y para abordar este asunto hemos invitado a esta mesa redonda, además de la presidenta de la asociación, a Doris Borrego, a Tomás Azcárate, que es el presidente del Instituto de Turismo Responsable. Buenos días, Tomás, bienvenido. Gracias, buenos días. Está también con nosotros Silvia Canales, directora de Investigación de Turismo de Tenerife. Silvia Canales, ¿qué tal? Gracias, buenos días, muchas gracias. Y también Antonio González, que es el presidente de FEDECO. Antonio, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Voy a empezar, como el primer punto, ¿no?, que nos hemos planteado es si la vivienda vacacional puede ser sostenible. Voy a empezar con Tomás, que domina este asunto. La modalidad alojativa de la vivienda vacacional puede ser sostenible. ¿Qué dificultades tiene para ser sostenible, Tomás? Bien, muchas gracias por esta invitación, la verdad. Desde el Instituto estamos desde los años 90 desarrollando toda la parte de sostenibilidad en el marco de los objetivos que plantea Naciones Unidas en el sector turístico. Desde el año 97 que se aprueba el Instituto, y cuando hicimos la primera Carta Mundial de Turismo Sostenible en el año 95, después de la Cumbre de la Tierra del 92. Desde entonces hemos desarrollado para la industria turística lo que es la parte conceptual de lo que significa y es el desarrollo sostenible, según Naciones Unidas, y en segundo lugar la adaptación de los indicadores y lo que se tiene que hacer como retos continuamente que Naciones Unidas va mejorando hacia la sostenibilidad, como nuevo modelo de vida, nuevo modelo de desarrollo económico y social. Lo último que se aprobó fue en el año 2015, que todos ustedes lo habéis oído, que son los 17 objetivos de Naciones Unidas,
con las 169 metas a alcanzar para el año 2030. Y todos los países, todos los sectores están involucrados, incluido el turismo, para conseguir esas metas, esos retos. Dicho esto, quería comentar qué entendemos por sostenibilidad. Hay dos temas que hay que enfocar. Uno, la parte soft, es decir, la parte cultural. La sociedad mundial tiene que cambiar en sus prioridades desde un punto de vista cultural empresarial, es decir, tenemos que priorizar ese concepto de sostenibilidad pensando en las generaciones futuras, etcétera. Y por otro lado, la parte ya más ejecutiva, la parte hard. Es decir, ¿qué podemos hacer para que el planeta sea más sostenible, para que las empresas sean más sostenibles? Esa parte soft y la parte hard son las que se unen para realmente hacer que este planeta realmente no entre en esa senda que hemos entrado con el cambio climático, la pandemia, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que la pandemia es un resultado también demostrado ya de un proceso de insostenibilidad a escala planetaria. Y eso hay que ir arreglándolo poco a poco. La sostenibilidad, como digo, es un concepto mucho más integrador en todos los aspectos del ser humano, de los ciudadanos. Cuando en los años 90 se aprueba la Cumbre de la Tierra, en el año 92, que fue en Río de Janeiro, lo habéis oído hablar ustedes, seguro, el turismo era una entelequia, es decir, el turismo era algo que todavía era una asignatura no importante, es decir, prácticamente no habían facultades de turismo a nivel mundial, es decir, era la industria que se iba a convertir económicamente en la más importante del siglo pasado, y después lo fue y lo es actualmente desde un punto de vista económico, pero sin embargo era la que menos se planteaba a nivel internacional y nacional. Es decir, por ejemplo, en la Agenda 21 de Río de Janeiro, pues la industria turística, el sector turístico no aparece, o sea, no apareció. Y por eso desde Naciones Unidas tuvimos que hacer el primer encuentro mundial de turismo sostenible en el año 95 para poder ocupar ese hueco que se había dejado en Naciones Unidas. Lo hicimos desde Naciones Unidas con los organismos que tenían que ver con el turismo y con el modelo de desarrollo, como es el PNUD, la UNESCO, la OMT, etcétera, etcétera. Bien, ¿eso cómo ha ido cambiando? Bueno, ha ido cambiando la sostenibilidad a nivel conceptual y el turismo a nivel conceptual y sobre todo a nivel de masa, a nivel de impacto. El turismo puede ser uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo económico o puede ser el instrumento más perverso también para ese desarrollo económico, social y natural. Es decir, es la industria que más tiene que ver hoy día con la sostenibilidad, es la que es más tangencial a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Es la que debe de cambiar primero hacia la sostenibilidad porque tiene que ver con todos los sectores humanos, desde el transporte, el uso de la energía, sistemas alojativos, la igualdad, la biodiversidad marina, la biodiversidad terrestre, es decir, es absolutamente tangencial. Por eso se ha convertido en la industria más dependiente de la sostenibilidad para bien y para mal. En paralelo a esta evolución que hemos tenido desde los años 92 hasta ahora, ha ocurrido un fenómeno que podría ser previsible, podía ser, pero que realmente ha cogido por sorpresa a la humanidad, sobre todo en los destinos turísticos, como es la vivienda vacacional. O sea, algo que antes, bueno, empezaron con las casas de labranza en Francia, con algunas viviendas en algunos lugares, etcétera, irrumpe un modelo principalmente desarrollado por organismos internacionales, empresas internacionales, como es el caso de Airbnb, que nace con el apoyo de Estados Unidos, del propio gobierno, etcétera, e irrumpe con un modelo que, como bien es el turismo, pues puede ser muy bueno como instrumento o puede ser también perverso, puede impactar. Para mí, para nosotros, las viviendas vacacionales como instrumento es el instrumento económicamente más importante para una redistribución de la riqueza, el más importante, y además también
el que más se integra el nuevo modelo turístico en los destinos turísticos. Pero hay que verlo con ese enfoque, esa capacidad de esa integración. ¿Por qué razón? Porque es la que debe de estar más cerca de los productos turísticos y, sobre todo, la que puede permitir que el turista se autorrealice más en lo que quiera hacer en un destino. Es decir, no todos para otro tipo de alojamiento le resulta más difícil, a nuestro juicio, esa integración del turismo en el entorno, en el destino, por decirlo de alguna forma. Esa es la parte positiva, por eso nosotros defendemos profundamente la vivienda vacacional. Pero ahora hay que tener en cuenta la parte negativa, que puede hacer que no haya un equilibrio social y sobre todo territorial, y ese equilibrio suponga que se vacíen los vecinos de los lugares de destino en los cuales, bueno, pues se crean una especie de parques temáticos artificiales. Y eso es algo muy peligroso. Por tanto, y termino en mi primera intervención, termino comentando lo siguiente. Desde la administración pública es muy difícil regular esto. Se ha demostrado que no se puede, que es muy complicado regularlo para hacer este equilibrio. Nosotros trabajamos mucho con destinos, como puede ser Barcelona, etcétera, donde ahí sufrimos profundamente casos de este tipo y se están viendo de qué forma se puede resolver. Desde la administración pública se puede poner un marco, no entrar más en donde a nuestro juicio no debe. Y no quiero hablar de Tenerife o de Canarias, porque creo que en gran parte se han tomado decisiones absolutamente que son perniciosas o equivocadas hacia dónde debe de ir. Pero ese equilibrio tiene que venir desde los propios propietarios, es decir, de la propia asociación. Es la que debe de regular y equilibrar entre sus socios cómo hacer que la vivienda vacacional no sea perversa, al revés, que sea una fuente de riqueza importante y una fuente de redistribución de esa riqueza y de formación de esa riqueza en un destino turístico. Muchas gracias, Tomás. En la medida de lo posible, recuerden lo que habíamos pactado de intervenciones cortitas para que dé más juego la mesa redonda, ¿no? Silvia Canales, volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿La vivienda vacacional es una modalidad sostenible? Hola, yo también quería agradecer la invitación, ¿no? Sustituyendo, que quiero disculpar a nuestro CEO, a David Pérez, que, bueno, pues por otro motivo muy bueno para el destino no ha podido estar aquí. Yo comparto un poco lo que también comentaba Tomás, es decir, yo creo que no se puede hablar tan fácilmente de sostenibilidad y mucho menos decir si esto es sostenible o no sostenible, ¿no? Se están haciendo esfuerzos importantes de medición, porque si no medimos tampoco sabemos qué es sostenible. O sea, normalmente atribuimos y decimos, como vicio por la investigación, ¿no? Ahí tenemos, ¿es sostenible o no sostenible? A veces pensamos en el medio ambiente o a veces piensas en el ahorro energético, pero el concepto de sostenibilidad es muy amplio. Y se están haciendo grandes esfuerzos por definir desde los institutos, desde las universidades, desde muchos organismos, ¿no? Por definir realmente indicadores de sostenibilidad. No son iguales o no se puede utilizar los mismos indicadores de sostenibilidad para la playa Las Teresitas que para una playa en el norte. Es decir, cada una tiene unas condiciones distintas, unas características distintas y pueden ser más o menos sostenibles. Entonces, claro, pero aquí te entra el aspecto medioambiental, el aspecto ecológico, energético, el social, el de población, el de integración, el de empleo y también un poco toda la parte de conservación. Es decir, entonces, no creo que debamos caminar hacia la vía de aislar la vivienda vacacional como un elemento fuera de todo el sistema turístico, sino como una pieza más dentro de todo el puzzle y verla el tema de la sostenibilidad como sistema turístico en general, ¿no? Entonces, y cada uno, los hoteles tienen su papel en la sostenibilidad, es decir, oye, pues la ruta que se presenta hoy es posible gracias a hoteles X o villas turísticas de determinadas características, que no podría ser posible que abriera una nueva ruta. O todos hemos visto durante la pandemia cómo los núcleos turísticos se han quedado abandonados o vacíos, ¿no? Y en los casos de la vivienda vacacional,
pues tiene su papel, también ha sido muy importante, ayuda a diversificar, puede tener un tipo de turista en un momento determinado diferente, porque no pensemos que el turista de la vivienda vacacional es turista de vivienda vacacional. En un momento puede venir a Tenerife la vivienda vacacional, en la siguiente un hotel, el otro un apartamento y el otro una villa o a un crucero. Así nos movemos todos dependiendo del momento y del tipo de viaje que queramos. Antes teníamos británicos y hoy tenemos sobre todo alemanes y franceses y españoles. Es decir, el turismo va modificándose, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir haciendo esfuerzos en mediciones de sostenibilidad, de indicadores que nos permitan, lo que se han despertado muchas conciencias, además con el tema de la pandemia, de realmente preocupación por el medio y por todo en general que tiene que ver con la sostenibilidad, que nos permitan potenciar los valores que nos ayuden a mejor sostenibilidad del destino y minimizar o paliar aquellos que puedan ser más negativos, ¿no? En general de todo el sistema y de todas las piezas que lo conforman. Gracias, Silvia. O sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor conviene ser un poco más detallistas, quiero decir, aquí me imagino que habrá muchos asociados, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir yo que mi vivienda vacacional sea más sostenible? No sé, pensemos, por ejemplo, en la energía que se consume en esa vivienda. ¿Puedo proporcionarla con unas placas fotovoltaicas? El agua caliente puede ser con una placa también. La gestión de los residuos, el agua, se puede depurar. ¿Esto es viable para una vivienda vacacional? A ver, desde ASCAF la sostenibilidad la llevamos a un extremo mucho más amplio de una placa solar o reciclar la basura. Es decir, a ver, nosotros la sostenibilidad o lo que estamos trabajando en materia sostenible es, y esto lo hablamos ayer ampliamente y además tuvimos la gran suerte y privilegio de tener países como Costa Rica y Guatemala dándonos ejemplo y reforzándonos en nuestra idea, que no es otra que la sostenibilidad turística de la vivienda vacacional en especial tiene que ir a generar el máximo riqueza permeable para la sociedad. Lo que decía Tomás, hemos tenido, yo como siempre creando polémica, pero hay que decirlo, hemos tenido 15, casi 16 millones de turistas en Canarias y somos la segunda comunidad autónoma con más paro y más pobreza. Algo estamos haciendo mal y esto hay que reconocerlo. Algo hemos hecho mal. Nosotros vemos, evidentemente, y defendemos la vivienda vacacional como la oportunidad, como una oportunidad. Somos un modelo complementario, pero con una responsabilidad muy importante, que es lo que está trabajando, muy intensamente la asociación. Y es, si nosotros en el año 2016 el impacto económico que generábamos en Canarias era de nada más y nada menos que 1.500 millones de euros, del cual el 30% recaía en sus habitantes, que somos nosotros los canarios, cada propietario de vivienda vacacional. ¿A cuántas empresas no hemos sostenido y cuántas oportunidades no hemos dado a emprendedores que igual, y voy a poner ejemplos, han visto la ocasión de poder emprender algún negocio que dé servicio a los clientes de viviendas vacacionales? Lo hemos vivido durante la pandemia. Ha habido momentos puntuales en los que nuestras viviendas estaban llenas, pero nuestros clientes salían y los restaurantes estaban cerrados, los bares estaban cerrados, los comercios estaban cerrados. ¿Qué hicimos desde ASCAF? Nosotros tendimos las manos en diferentes foros. Siempre estamos tendiendo manos porque nosotros tenemos que colaborar. Nosotros no somos nadie si no tenemos la colaboración de otros sectores. Y esta es la clave. Nosotros tenemos que colaborar estrechamente con las universidades, fundamental.
dar oportunidades a la gente joven. No nos olvidemos de la gente joven. Tenemos que crear oportunidades para la gente joven. Necesitamos colaborar con comercio, con restauración, con ocio, con transporte, con todo el mundo. Porque el cliente que nos elige a nosotros viene sin nada. Y nosotros tenemos que ofrecerle egoístamente, porque cuanto más ofrezcamos al cliente, más atractivo lo hacemos el que venga a una vivienda burbuja. Y también tenemos que crear esta riqueza en esta tierra, porque nosotros tenemos, ya lo he cifrado, 1.000 millones de economía de arrastre y podemos hacer grandes cosas. Ayer hablábamos con la directora de la Cámara de Turismo de Guatemala y ella nos reforzaba, ¿no? Dice, durante la pandemia hemos tenido clientes y de pronto han surgido muchísima economía alrededor, con chefs que a lo mejor que iban a cocinarle a las casas, con bares, restaurantes, comercio, artesanía. Pero si es que todo va en un conjunto y esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros, al margen de todo el resto, de placas solares, de lo que es meramente material vinculado directamente a la vivienda, nosotros entendemos la sostenibilidad como el gran reto de crear sinergia, proyectos, colaboraciones con todos los demás sectores para aumentar el gasto turístico en las islas. Hablamos de 1.500 millones de euros. Se hizo el estudio un año y es un estudio oficial de la Consejería de Turismo. Se hizo el estudio un año, luego parece ser que ya no interesó hacerlo más, pero tenemos ese dato y ese dato es absolutamente demoledor en lo que significa. Hoy hablo no solamente en calidad de presidenta de ASCAF, sino también como fundadora del Círculo Turístico de Canarias, que lo que pretende es eso, acercarse a otros sectores para crear. Necesitamos imaginación, necesitamos de todo para reactivar y reestructurar el turismo en Canarias. Somos tan solo el 27% de las camas turísticas en Canarias, pero hoy por hoy tenemos mucho que hacer y tenemos que ser muy solidarios con los demás sectores, con nuestros habitantes, porque si no trabajamos nosotros por esta tierra, a ver quién lo va a hacer. Con respecto, me gustaría hacer solo un pequeño inciso y acabo con lo que decía Tomás, el problema de las grandes ciudades. Nuestro gran reto y peligro también de acuerdo a doña María Pilar Canedo, que tenemos también el placer y el honor de tenerla aquí de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo debatimos ayer. Tenemos el reto, evidentemente la vivienda vacacional siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se le ha dado visibilidad con las plataformas, antes estábamos en la sombra, que ha traído que otros sectores económicos se hayan despertado y han dicho, ¡guau!, este pastel entramos. Nosotros desde ASCAF, pequeños propietarios particulares, decimos, no, tú no puedes entrar, no. Aquí libre competencia, es decir, lo mismo que hemos pedido para nosotros, lo pedimos para todos los demás. Pues, pero ¿cuál es el peligro? El peligro hoy en día, y se está vislumbrando en grandes ciudades y a nivel mundial, y aquí en Canarias también, es decir, que hoteles quieren entrar en el mercado de la vivienda vacacional, grandes grupos de inversores, fondos de inversión, están entrando a lo grande en el mercado de la vivienda vacacional con bloques completos. Y eso es lo que está pasando en Madrid, en Barcelona y Bilbao y en muchas ciudades. Es decir, están viendo el filón de con una normativa de vivienda vacacional están montando lo que yo denomino pseudo-hoteles, porque son edificios completos en suelo residencial con el mínimo de servicios. Y esto sí hay que regularlo. Es decir, nosotros no decimos, no, esto no puede existir. Válganos Dios, que nosotros siempre hemos optado por la libertad de mercado. Pero sí decimos de que no se puede utilizar esos mensajes
Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes de decir, tenemos un problema en las grandes ciudades con la vivienda vacacional. ¿Es vivienda vacacional? Porque claro, estamos hablando de pseudohoteles y este mensaje se está utilizando para normativas restrictivas, prohibitivas, para expulsar al pequeño propietario particular que se dedica a la vivienda vacacional. Ojo con esto, y estamos haciendo mucho hincapié y poniendo el foco del único problema que tenemos ahora mismo, que es vivienda vacacional, ustedes verán, pero las regulaciones tienen que ser diferenciadas. El grande puede sí, pero no con la misma normativa que el pequeño. No le impongan a un propietario particular actividad clasificada porque no lo es. No le impongan el uso turístico, porque yo puedo alquilar mi vivienda 2 meses al año y el resto la vivo yo o la tengo vacía, que para eso existe libertad de mercado. Ahí es muy importante diferenciar lo que es vivienda vacacional de particulares y pequeñas empresas gestoras locales, que es lo que defiende ASCAF, y lo que son los grandes grupos de inversión, que además cometeríamos el mismo error de ponerlo en el mismo lugar, porque esa economía va fuera. Esa economía no genera riqueza en el destino, o por lo menos no igual. Puede haberlo, sí, pero nunca expulsando al pequeño propietario. Y aquí tenemos una batalla importante, porque aquí estamos hablando de grupos de presión muy, muy importantes, que calan directamente en normativas y presionan a estados. Solamente puntualizar eso porque es importante decirlo. Es cierto. Muchas gracias. Fantástico, nos ha puesto un argumento bueno sobre la mesa que podemos tirar de él después, pero voy a terminar en esta primera ronda con Antonio González sobre lo que hablábamos de la sostenibilidad, ampliado el concepto, como hace Doris, ¿no? Llevado también a lo económico, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia de un alquiler vacacional en Taganana y me llamó la atención que cuando fuimos al supermercado a comprar nos dijo la señora, ay, mi niño, gracias a estas casitas que han abierto, porque si no ya hubiéramos cerrado, ¿no? Pero estaba también implicado el restaurante, estaba implicado el que hacía el vino, que ponía unas botellitas en la casa, la conservación del paisaje. ¿Se está notando esto? Esos 1.500 millones de los que hablaba Doris, Antonio, ¿se está notando en nuestra economía? Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. De todas maneras, sí, dar las gracias por la invitación y por estar hoy aquí. En cualquier caso, a ver, nos encontramos en una situación que para mí me resulta un poco un efecto déjà vu, ¿vale? Y es el siguiente, es decir, desde que vine a hacer mis prácticas de empresa a este sur, volviendo de mi etapa universitaria, siempre he estado vinculado al comercio, siempre he estado vinculado, pues, estando en el sur, pues, tema turístico, evidentemente, ¿no? Y la situación que yo he visto a lo largo del tiempo, y ya empiezo a tener algunos años, es como que viene el fantasma, ¿no? Es decir, que la vivienda vacacional era ese fantasma o ese miedo, no sé, es decir, es un poco... Pero eso mismo pasaba cuando se hablaba de que venían las grandes superficies, ¿vale? Contra el pequeño comercio. Con el paso del tiempo, al final, todo se ha reequilibrado. Desgraciadamente, todavía hay personas que plantean que ese modelo económico ya se probó en Santa Cruz, funciona como funciona. Hubo que dotar a la laguna para peatonalizar y meterle otro montón de millones. Se volvió otra vez a repetir a efectos del norte de la isla. Se está revitalizando toda la zona de Puerto de la Cruz y demás, y se quiere plantear, afortunadamente con los trabajos que se han hecho, con algún responsable que por aquí está conjuntamente, pues hemos conseguido que la cordura vuelva, ¿no? Pues ese mismo efecto a nivel comercio es un poco lo que se ha visto que ha pasado con turismo, ¿no? Creo que todos los formatos son compatibles, que cada uno exige según sus necesidades, y sí tenemos, y ya vuelvo enganchando el tema, a plantear un tema de eficacia y eficiencia. Y los que me conocen de largo, creo que eficacia y eficiencia estoy súper cansado de explicarlo, ¿no? Es decir, eficacia es hacer las cosas, eficiencia es además hacerlas bien. Según ese concepto, gastar menos recursos para conseguir los mismos resultados. ¿El resultado al final cuál es? Pues que afortunadamente esos 1.500 millones, 1.500, por otros intereses que no vamos a hablar, pues no interesaba que se hicieran,
En cualquier caso, sí comentarte, y aprovecho para adelantar, que hoy, en el día de hoy, sacaremos desde la Federación un estudio sobre economía sumergida, y que dentro de los diferentes capítulos que vamos sacando, este simplemente es el resumen, pero poco a poco iremos desgranando cada uno de los sectores, nos encontramos, cuando se habló de turismo, un tema específico, y es que vivienda vacacional ha desaparecido, ¿vale?, como principal argumento foco de economía sumergida. Porque con la regulación y por el famoso modelo 179, con el que se ha conseguido que todo el mundo que se dedique a esté regulado, y que las plataformas tengan que declarar de dónde vienen esos ingresos, y sobre todo con el foco puesto por la agencia tributaria, pues se ha conseguido que quien está en el mercado es porque de verdad le es rentable. Si no te es rentable, saldrá fuera, pero ya no como actividad complementaria, sino como que no te va a interesar económicamente. Todo lo que se mueva alrededor va a ser generar economía de escala, generar economía de arrastre. Y esa economía lo que va a hacer es que ese pequeño productor va a lograr tener ese plus, y que el turista que venga se lleve una experiencia única con productos de aquí. De nada sirve irnos a cualquier parte del mundo y tener la misma oferta que tenemos aquí, o viceversa, si lo que queremos cuando vamos a un destino no es visitar centros comerciales que ya conocemos, no es visitar hoteles de cadena que ya conocemos, sino queremos, o por lo menos cuando yo salgo de turismo, pues si me toca ir a cualquier parte de Europa, pues visitar aquello que diferencia, que lo hace único. Pues vamos a aplicarnos ese cuento aquí. Y aplicarnos ese cuento aquí es que, ¿qué nos hace únicos? Pues sol y playa, por supuesto. Pero aparte de eso tendremos que poner más cosas. Las más cosas, cedo la palabra y la sigo contando luego. ¿Te parece? Muy bien. Que si no, antes de que me mires con mala cara. Con mala cara. Sí, si me permite solo un inciso, quiero felicitar hoy al municipio de Fagnia, es decir, un municipio meramente no turístico, porque no es turístico, ¿no?, que yo lo pongo entre comillas, porque hoy Canarias es turística en su totalidad, o por lo menos nosotros pensamos eso, y es lo que estamos intentando conseguir también. Porque Fagnia, Arico, disculpe, es Arico. Arico, un pueblecito. Fagnia también. Va por ese mismo camino. Que ha sido recientemente nombrado con el 5º premio de destino amable para los clientes de vivienda vacacional de Europa. Yo creo que esto es importante decirlo y renombrarlo, porque Arico, disculpen de verdad, Arico es un pueblecito, y a través de no tiene hoteles, no tiene grandes infraestructuras turísticas, y a pesar de eso tiene una importante infraestructura de viviendas vacacionales y suficientes, que ha traído, y no solamente ha traído, sino que ha sabido desarrollar crear una diversificación económica muy importante. Yo creo que esto hay que ponerlo en el foco, y tiene muchas oportunidades, un rocódromo que atrae a miles de turistas al año, que ha puesto el foco incluso en atraer programas de televisión extranjeros, es decir, un premio, el 5º pueblo más importante destino para vivienda vacacional. Yo creo que bien se merece un aplauso, porque este es el ejemplo de lo que pueden seguir muchos municipios no turísticos para diversificar y atraer nueva economía, y dar, sobre todo, volvemos a hacer hincapié, dar oportunidad a nuestros jóvenes de poder emprender en materia turística con negocios diferentes. ¿Le damos el aplauso o no? Por supuesto. Vamos a retomar algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, que yo creo que son interesantes, ¿no? Decía antes Doris Borrego, ese
complejo o ese edificio que compra una empresa y lo dedica completamente al alquiler vacacional es un pseudo-hotel? Le dirijo la pregunta a Tomás. Sí, indudablemente. Vamos a ver, es de los resultados perversos que comentaba yo antes, dentro del sistema, cuando no está regulado de alguna forma. O sea, la regulación puede ser en parte por la administración, la básica, pero después el propio mercado es el que tiene que regularse para equilibrarse. Eso está ocurriendo ya. Es decir, ya hay iniciativas, plataformas, por ejemplo, FEAR-BNB, que controla el número de apartamentos que puede tener un propietario. Es decir, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? O que también exige que el propietario pues, tenga acciones sostenibles en el entorno. O que también que el propietario se preocupe de productos sostenibles en el entorno. Es decir, hay plataformas como la que comento, FEAR-BNB, que es una europea, que está, no sé si hay aquí en Canarias, pero de luego en Cataluña y en otros sitios está fomentándose muchísimo, ¿no? Y ese tipo de plataformas lo que está defendiendo más el sentido de la vivienda vacacional como debe de ser. Es decir, nosotros estamos dentro de esas plataformas en el sentido de asesorarlas, ayudarlas, etcétera, para los temas de sostenibilidad. De todas formas, yo quisiera, si me permites 2 minutos, la primera pregunta también, ¿qué hacer para ser más sostenible? Es decir, porque muchas veces, cuando se habla también de muchas corporaciones, dice, yo soy sostenible porque ahorro energía. Sí, usted ahorra energía porque ahorra dinero. Y no lo hace por la sostenibilidad, lo hace por ahorro. En cuanto se le pide más que haga usted, ya ahí para, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que tiene que cambiar culturalmente, ¿no? Nosotros, yo quisiera hacer un llamamiento, porque Tenerife ha apostado por la sostenibilidad en el sector turístico. Y eso hay que decirlo. Es decir, ahora mismo Tenerife ha entrado dentro del sistema Biosphere, que es el sistema nuestro del ITR, que ahora mismo es el más implantado a nivel internacional, que son plataformas, y hago ese llamamiento para que todas las empresas que estén en Tenerife se puedan sumar a esa plataforma porque es gratuita. Es decir, el Cabildo la ha puesto a disposición de todas las empresas de esa plataforma. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Es decir, porque el problema es ¿qué hago yo? ¿Qué actividades puedo hacer yo para ser sostenible? Vale. ¿Cómo funciona? En primer lugar, la administración pública, el turismo es tangencial a toda la administración. Vale, lo primero que se hace es ver en qué situación se encuentra, en este caso en Tenerife, la isla de Tenerife en relación con los indicadores de Naciones Unidas de sostenibilidad, que son 232 indicadores. Y después se analiza lo que contribuye el turismo a esos indicadores, para bien y para mal. Y como resultado de ese análisis, pues se crean unas prioridades por parte de turismo y el resto de departamentos de consejería del Cabildo para que se desarrollen esas actividades, pero actividades concretas, es decir, no entelequias y tal, no, hay que hacer esto, esto y esto y esto para que este indicador mejore, que son indicadores que tienen que ver con accesibilidad, igualdad, residuos, todo, economía, etcétera, etcétera. Todos los conceptos del objetivo de Naciones Unidas del año 17. Y lo mismo que está eso para la administración pública, hay una plataforma para las empresas, en las cuales hay 27 tipologías de empresas. Y la empresa entra en la plataforma y hace su plan de actuación. Es decir, tiene los indicadores, las acciones que debe de hacer o que puede hacer a mutuo propio en cada uno de los objetivos o temáticas, y sobre esas acciones hay un listado de actividades que puede elegir. Hay muchas cosas que las empresas están haciendo y no se dan cuenta que son sostenibles. Y en esa plataforma a ver si son sostenibles o no, y puede ir eligiendo. Por ejemplo, pues Barcelona tiene pues, aproximadamente 1.500 empresas que están sumadas. La Diputación de Barcelona, que son 3 destinos turísticos, pues tiene otras 2.000 o por ahí. Lérida, que también está, otras tantas. Canadá, pues hay 5 destinos que también han apostado por toda esa plataforma y lo están desarrollando. Colombia también, etcétera. Ahora mismo hay más de 14 países receptores de turismo que se han sumado a esa plataforma. Por eso digo que aprovechemos, que es gratuito en Tenerife. Ahora mismo en Canarias han apostado Lanzarote, La Palma y Tenerife. Y ahora mismo, bueno, Tenerife lleva la última
vanguardia, la última modernización que se ha hecho a nivel mundial. Tenerife es la primera que la ha cogido y lo digo porque las realidades son así. Es decir, a mí lo mismo me da igual que una cosa no funcione que decir que funciona. Y por primera vez yo estoy muy orgulloso de ser tinerfeño porque veo que mi tierra ha cogido esa vía pensando en el futuro. La sostenibilidad no es de hoy a mañana. La sostenibilidad es una cultura, un camino que hay que ir cambiando y mejorando. Y ese camino es el que tenemos que ser conscientes, que tenemos que coger todo, porque ese camino es el que se mide. La sostenibilidad hay que medirla y se mide con esos indicadores. Y ya los turistas están exigiendo destinos y productos y alojamientos que hayan cogido ese camino. Lo último, ya termino, la última encuesta que ha hecho Google, que fue hace 15 días, en una reunión que tuvimos a nivel internacional, y la presentó. Hicimos también una tertulia internacional de esta por webinar y estas cosas. Las encuestas estaban clarísimas. Es decir, el 85% de turistas prefieren productos y destinos sostenibles. El 65% de turistas ya quieren pagar más para ir a productos sostenibles. Los turistas que están ya con el tema del transporte cada vez más concienciados, sobre todo los nórdicos, a ir. Aquí en Canarias ha bajado casi el 20%, no ya por la pandemia, fue antes de la pandemia, de los turistas jóvenes que conocen el tema mucho mejor que por lo menos yo en ese aspecto, porque lo estudian desde pequeños y apuestan por esos destinos y esos productos. Por tanto, yo un llamamiento, por favor, a las empresas para que se sumen, porque a lo mejor ahora mismo les cuesta algo, no económicamente, pero de esfuerzo, pero después lo van a tener como resultado que van a tener más turistas, porque van a elegir más productos de este tipo. Lo mismo las viviendas vacacionales, que son también alojamientos importantes para esto, ¿no? Te cojo el guante para después. Sinceramente, es lo que venimos promulgando desde ASCAF, desde sus inicios. Es decir, nosotros estamos aquí y tenemos una responsabilidad, con esta tierra, y no solamente económica, sino de puestos de trabajo, de todo, y evidentemente también de sostenibilidad. Así que te cojo el guante y hablaré. Pues yo te lo agradezco porque todo a través del Cabildo, tenéis la entrada en la plataforma, hay miles de actividades, todas estructuradas, para tú entrar en un ODS, tú puedes elegir. Yo prefiero ir a un ODS, si sé lo que es un objetivo y me lo sé, por ejemplo, biodiversidad, pues me meto ahí y tienes las acciones que están relacionadas con los indicadores para mejorar. Y en cada acción tienes las actividades que puedes hacer. Si tú haces una actividad que tú crees que mejora ese indicador y no está ahí, la plataforma te permite introducirla y ya hay un equipo técnico que es el que valora si realmente lo facilita, ¿no?, esa actividad para mejorar esa medida, ese reto, ¿vale? Y si es así, tu acción, esa actividad pasará a nivel mundial. Es decir, como un ejemplo de lo que hay que hacer. Eso está funcionando ya de forma automatizada, una plataforma no es compleja, internamente muy compleja, pero está funcionando muy bien a nivel internacional. Están en 7 idiomas y lo mismo están en China, que están en Alemania, que están en Canadá utilizándolo. Tomás decía una cosa que ya ha nacido aquí, ¿eh? Tomás decía antes una cosa que la verdad que conviene que abordemos aunque sea mínimamente, ¿no? Decía Tomás, hombre, si yo reduzco el consumo energético, lo hago porque me voy a ahorrar un dinero, me viene bien, lo hago. Pero si yo, para conseguir uno de esos objetivos, uno de esos índices, tengo que gastarme más dinero, me lo pienso. Para el modelo que se defiende aquí por esta asociación, conseguir esos índices de sostenibilidad, ¿es más difícil o más fácil? No, más fácil. Es decir, porque el sistema, vamos a ver, la sostenibilidad es para todo el mundo, para ricos y para pobres. Es decir, da igual. Es decir, la cosa es ir en ese camino, por eso yo decía al principio el soft, es decir, la parte cultural, y el hard, la parte de acción. Es decir, dentro de tus posibilidades, tú tienes que coger el camino hacia la sostenibilidad. Te da igual elegir uno y otro cuando te va a costar lo mismo, ¿vale? Ahora, tú lo que tienes que, si tú eres, si no tienes capacidad adquisitiva muy fuerte, bueno, pues coge el camino más sencillo. La cosa es que lo cojas. Y cuando tú ya estés más posicionado o mejor, más solvente, pues a lo mejor tienes que hacer una inversión mayor. Es decir, por ejemplo,
te digo yo, con el apoyo, ¿no?, de la administración pública. Es decir, yo tengo que cambiar las energías renovables. Yo voy a poner paneles solares. Vale, ¿cuánto me cuesta? Vamos a suponer que te cuesta 7.000 euros. Pero bueno, llega la administración pública y te paga la mitad. ¿Cuándo lo voy a amortizar? Bueno, ahora mismo yo no tengo 4.000 euros. A lo mejor lo voy a tener dentro de un año porque estoy empezando. Bueno, pues lo hago el año que viene o dentro de 2 años. Sé que lo voy a amortizar a lo mejor en 4 años, pero ya después, una vez amortizado, es decir, y eso es una apuesta. Como sigue subiendo el precio de la electricidad, lo amortizas en un año. Por ejemplo, lo que está ocurriendo. Silvia, es hacer tu propio camino según tu capacidad, no. pero hacerlo. Volvemos, Silvia, si te parece, al concepto de sostenibilidad más amplio, ¿no? El del que incluye también la parte económica, ¿no?, de la población. ¿El modelo este es más sostenible económicamente? Quiero decir, ¿reporta más beneficios a la sociedad? ¿El modelo vacacional te refieres? Sí. Yo no creo que reporte más ni menos. Quiero decir, es una pieza más. El turismo en general, estamos viendo en los datos, o sea, el sector turístico, tú estabas comentando, Doris, antes, decir, oye, pues vale, 35% del PIB, 40% del empleo. Ya es un peso importante. Otra cosa luego es la renta per cápita o los índices de paro, porque ahí tienes otro 65% de otros sectores económicos. Es decir, la capacidad también del sector turístico en conjunto también tiene límites y techos, imagino, ¿no? Vale. Entonces, lo que sí se está viendo es como el sector turístico, y hablo en conjunto, es decir, tú tienes por cada 100 con estudios, por cada 100 empleos directos que crea el sector, y hablo del sector en conjunto, no aíslo a la vivienda vacacional, ¿vale? Oye, se crean otros 67 empleos indirectos por todos los agentes que están en el sector, y por cada 100 euros tienes otros 62 euros de PIB que se generan por otro lado. Entonces, todo suma los 1.000 millones y los millones de todos. Entonces, no puedes tener uno aislado. El otro estaba viendo los datos del gasto, por ejemplo, el gasto turístico que se mide por modalidad alojativa. La vivienda vacacional no tiene un nivel de gasto superior al de otras modalidades. Tiene puntos diferenciales, es decir, a lo mejor tienes un nivel de gasto ligeramente superior o superior en compra en alimentación, que es lógico. Es lógico, porque tienes que ir a comprar y porque consumes. No lo tienen en restauración, no necesariamente. Lo tienen más los hoteles de 5 estrellas, el turismo o el turismo de otras modalidades. Pero ahí están, y uno aporta en un lado y otro. En actividades de deportivas y culturales. También tiene un punto diferencial. Entonces, o sea, pero yo planteo... O sea, aprovechémoslo todo, aprovechemos todos esos valores. Que volvemos otra vez al concepto de complementario, pero por saberlo y por curiosidad periodística. O sea, el turista que viene a un hotel y se gasta 100 euros, ¿no? Vamos a poner una cantidad así fácil de ver en porcentaje. Se gasta 100 euros. ¿Cuánto de esos 100 euros se quedan aquí, se quedan en nuestra gente por medio del trabajo, porque se contrata una empresa, porque se compra vino, porque se compran productos aquí? Y de los 100 euros que se gasta el que apuesta por el alquiler vacacional, ¿cuánto llegan a nuestra gente? ¿Cuánto se queda aquí? Esa es la pregunta al final, ¿no? Es imposible saber. ¿Se puede saber eso? Hay que medirlo, o sea, eso no lo puedes saber, porque estás hablando de cuentas y de análisis muy específicos que hay que realizarlos y hay que hacerlos. Porque no solo tienes lo que revierte, ese, ¿no? También tienes lo que gasta o lo que hay que invertir. Claro. Es decir, nos estamos empeñando, creo que, ver el modelo vacacional como una pieza independiente. Espera, déjame un momentito. Lo digo como curiosidad periodística, me gustaría saber, oye, ¿esto da más dinero o da menos? Aporta, todos son sumas de ingresos. Es decir, el modelo vacacional no puede funcionar si no existiera el resto, no tendría aviones, no tendría infraestructuras, no tendría servicios, si no estuvieran desarrollados también. Es decir, hay que tenerlo todo en cuenta. Entonces, ¿revierte más o revierte menos? Depende de qué. Si yo compro en un supermercado y dices, ¿qué gasto más en alimentación? Pudiera ser si eso es consumo de productos locales. Ahora, si el consumo, pues ponle
X supermercados o X hipermercados donde los productos luego a su vez también salen, a lo mejor no. Entonces hay que hacer un trabajo conjunto, que es lo que se ha emprendido con el tema de la certificación Biofer y con todos los trabajos que se están haciendo, donde nos tenemos que sumar todos, administraciones, empresas, asociaciones y todos, ¿no? Por eso No, pero fíjate, Silvia, que no lo quiero enfrentar, sino... No, lo que te quiero decir... Pongo un ejemplo que me salgo de ahí. Yo voy a Lisboa y lo que me encuentro cuando entro en la habitación es un Oporto. Y yo pienso, ay, ¿y por qué en mi tierra cuando yo voy a un hotel no me encuentro un Malvasía? Escúchame. Ahí. Y lo veo así y digo, hombre, en la medida que hay un Oporto ahí, hay un cultivo que se está conservando, que se está manteniendo, hay también un valor ecológico de conservación. Sin embargo, cuando no hay un Malvasía en mi hotel, en mi tierra, no está ese punto de conservación. Por eso digo que ampliemos el abanico, no pensemos solo en el alquiler vacacional. Le voy a dar a Antonio la palabra. Pero antes de que pase la palabra, venga, te quiero Silvia. decir eso. Se están creando mesas de trabajo conjuntos. Hay una mesa de gastronomía, hay mesas de movilidad, hay mesas de sostenibilidad, donde en general se trabaja eso. Es decir, ¿por qué tengo el Malvasía? ¿Por qué allí tengo el Oporto y aquí no tengo el Malvasía? Necesito a los productores y que los productores abastezcan a ese alojamiento, el que quiera que sea, para que tengas el Malvasía o tengas el vino de Tacoronte, el vino de no sé dónde, allí. Y eso hay que trabajarlo, porque la cadena no está montada todavía así. Es decir, hay por partes y partes, ¿vale? Por partes y partes. Hay rupturas de cartas, pues a lo mejor no hay producción suficiente, o a lo mejor hay determinado que me interesa más exportar que dejarlo en consumo local. Esa es la gran tarea pendiente que tenemos en Canarias, ¿vale? Antonio. Bueno, continúo, pero sí tomo el guante. A ver, no se trata de enfrentar los modelos, pero sí ser crítico con el modelo que tenemos, ¿no? El modelo que tenemos es que para garantizar las pernoctaciones, los hoteles ofrecen gastronomía, ofrecen boutiques, ofrecen peluquería, ofrecen spa, ofrecen una amplia gama de servicios y comercios para garantizar la pernoctación. Incluso le ponemos la pulserita para que ni salgan fuera, ¿vale? Como uno de formato dentro de los diferentes formatos que tú puedes utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel de turismo, y si hablamos de alquiler vacacional, nos encontramos con que esa oferta dentro de no puede ser. Por lo tanto, un único empresa es la que se va a encargar de facturar todo. Mientras que a nivel de alquiler vacacional es algo complementario donde son todos, el tejido está imbricado con todos. Por lo tanto, la reversión y el retorno a nivel vivienda vacacional es directa. Es decir, pero directa no porque tengamos que poner la botella de vino, porque si a día de hoy, después de cuántos años de turismo en Canarias, todavía se está planteando que pongamos una botella de vino, hay alguien que no ha hecho los deberes. Hay alguien que creo que no sabe de qué va la película. No significa que sea mejor o peor, sino que como los turistas venían solos, pues lo aprovechamos. Ahora hay que arañar para conseguir que venga el turismo. Por lo tanto, le tenemos que dar una oferta complementaria de la suficientemente calidad, de la suficientemente idoneidad, de la suficientemente atractivo para que nos elija con ese mar de Internet. Llegar a eso, pues la gente joven con el tema de la sostenibilidad ya viene. Es decir, cuando nosotros nacíamos íbamos con el mando a distancia, pasamos del marcado al deslizado en los teléfonos y ahora cualquier chiquillo coge un teléfono y hace virguería y uno a marcar y poco más, algún correíto, pero alguna de las aplicaciones no pidas más. Sí, sí. Y Pero no fíjate, estoy hablando de gente de 80, Antonio, estoy hablando de gente de mi generación. Que fíjate que aprovechabas el ejemplo mío de lo del vino, pero ahora que estamos sensibles con lo del plátano por lo de la palma, me imagino que ustedes se lo habrán encontrado. Y me he encontrado turistas que van al buffet y dicen, ¿y cómo es posible que no haya un plátano aquí en Canarias? Quiero decir que puede ser otro ejemplo. Dori, que te veía ahí con la cara, con ganas de decir cosas. Sí, a ver, aquí en ningún caso este foro no va en contra de nadie.
Nosotros no estamos enfrentados a nadie, ni se nos ha intentado muchísimas veces enfrentar con el sector hotelero. Todo lo contrario. Desde que se fundó ASCAF, desde el minuto 1, tendimos la mano para colaborar, para sentarnos y hablar. Que nadie, ni de la administración que están ahí sentados, ni aquí tampoco, piensen que este foro es para hablar mal o enfrentarnos a ningún sector, válgame Dios. Es decir, todo lo contrario. Seguimos con la mano tendida porque creo que tenemos que aportarnos mutuamente cosas. Lo que hablabas del vino, vuelvo al vino, nosotros antes de la pandemia, porque ahora es como que está prohibido los obsequios, antes de la pandemia, me atrevo a decir que el 90% de nuestros clientes tenían una botella de vino a la llegada, al igual que seguimos trabajando en eso. Ese vídeo promocional que has visto tiene plátanos, tiene plataneras. Esto va a salir a nivel, está en inglés, es decir, este vídeo evidentemente es promocional, no solamente para el Congreso. Queremos trabajar y queremos trabajar con otros sectores, para eso creamos el Círculo Turístico, porque entendimos desde el minuto 1 de que tenemos que pasar por ahí. Salimos de una crisis del año 2007 brutal. Ahora nos hemos metido en una pandemia y tenemos esa responsabilidad porque sabemos que podemos hacer grandes cosas. Se han creado multitud de pequeñas empresas locales que gestionan las viviendas vacacionales. Lo que se planteaba hace 8 años ya no tiene que ver nada con la realidad de hoy, donde se ha digitalizado, creo que fuimos los primeros, en desarrollar y aplicar medidas tecnológicas, cantidad de pequeñas empresas gestoras, empresas de limpieza, empresas de mantenimiento. Tenemos más de 50 contratos de colaboración con empresas locales. Nosotros pretendemos que sean lo más a la escala menor, es decir, si puede ser en el municipio en cada isla, pero tienen que ser para fortalecer el tejido empresarial canario. Y en esa línea vamos a trabajar y quien quiera trabajar con nosotros siempre nos va a encontrar. Hombre, Silvia apuntaba una cosa que yo creo que también es interesante que tengamos en cuenta, ¿no? Decía Silvia, si no tuviéramos esos grandes hoteles, ¿cómo tendríamos la conectividad que disfrutamos ahora mismo? O sea, se está presentando hoy, por ejemplo, esa conexión con Nueva York, ¿no? Si no tuviéramos... La Palma, por ejemplo, cuando hablas de la situación de La Palma, te dicen, tendríamos que tener más hoteles para que fuera rentable que vinieran los aviones aquí a la isla de La Palma. Y al final, cuando tú tienes esa conectividad, tienes la posibilidad de que alguien pues vaya a este otro modelo del que estamos hablando. Mi pregunta es la siguiente, Silvia, o sea, si no tuviéramos ese arrastre, ¿no?, que producen los grandes hoteles en la conectividad, ¿tendría éxito el alquiler vacacional? No hablo de hoteles, hablo en general del sistema, el sistema bien. turístico, Sí, el que hay, que es el que hay, el que se ha creado en Canarias y en Tenerife, es el que ha también hecho posible que hayan determinadas infraestructuras. Hablamos de aviones, de conectividad, que es importante, hablamos de carretera, hablamos de patrimonios, hablamos de actividades turísticas, ¿vale? Todo eso lo ha creado el conjunto. Está claro que no sería igual. O sea, la vivienda vacacional, que estoy de acuerdo con Dori, ya existía. Lo único que cambia, con otros nombres o con lo que sea, es la comercialización lo que la ha hecho visible. O sea, la digitalización y ese es el cambio puede crecer más o puede tener más, revertir más en lo que se está hablando de la sociedad, de la economía, también aprovechando esas infraestructuras, ¿vale? Si no, sería muy diferente el sistema, no por sí sola, es decir, sería algo como volver a los años a lo mejor previos, ¿no? Entonces, no sería como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Tomás me había pedido la palabra. Sí, no, quería comentar porque el tema es muy complejo. La pregunta que tú hacías es una pregunta del millón, es decir, porque a la hora de responder hay que desagregar el sistema. Y ahora, yo no desagregando, porque se ha notado la irrupción
en el mercado que ha un poco distorsionado, entre comillas, lo que era el turismo más tradicional, ¿no? Que es la irrupción de los fondos de inversión. Los fondos de inversión irrumpen en la sociedad, ahora ya pasan del turismo porque están entrando pues aquí. Aquí, por ejemplo, en Canarias, pues gran parte de los hospitales o las residencias calinas pues las están comprando fondos de inversión porque son rentables por los animalistas y todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, y lo mismo ha pasado con el modelo canario en general. Es decir, yo he estado muchísimos años fuera, cuando volví a mi tierra me encontré una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que era del mundo, el periodo más corto para amortizar un hotel se producía en Canarias. ¿Por qué? Porque tenía 4 tipos de subvenciones distintas. Claro, aquí aterrizaba todo yo en los años 90 para invertir, cueste lo que cueste, etcétera, etcétera, con corrupción o con lo que sea, para invertir hoteles, porque a los 3 o 4 años lo tenía amortizado entero. Y a partir de ahí a vivir, ¿no? Es decir, esas son realidades. Yo la palabra que pondría aquí sería la palabra equilibrio. Todo tiene que estar en equilibrio. Eso es lo importante. Porque lo que tú comentabas ahora es una realidad. Si tú no tienes fondo de inversión, poco vas a poder invertir en grandes estructuras. Es decir, aterrizan porque son capacidades. Ahora, con la pandemia, aquí ha habido un cambio muy importante en Canarias de venta de hoteles fuertes, de hoteles a fondos de inversión. También es verdad que los fondos de inversión, muchos de ellos están cambiando también hacia la sostenibilidad. Pero la parte más perniciosa es la que sale todos los días en los periódicos. Es decir, aquellos que están, nada más que pagan el 4% de impuestos, cuando el pequeño empresario de vivienda vacacional pues tiene que pagar el 30%, cosas de ese tipo, ¿no? Que eso se da en el mercado normal y corriente, ¿no? Pero yo creo que eso también está cambiando poco a poco. Es decir, y cambiará más. El problema es la otra parte que quisiera comentar, que es la parte de modelo. ¿Qué modelo turístico quiere usted? Porque el modelo de Costa Rica, que como está el representante, pues realmente es un país que apostó por la sostenibilidad desde los años, como de los años 90. O sea, éramos Costa Rica y el instituto los que estábamos apostando más por la sostenibilidad en aquella época, ¿no? Pues es un modelo que puede desarrollarse así, porque tiene apoyo americano, y etcétera. Y es un modelo de naturaleza, y apostó por ese modelo de naturaleza. ¿Qué modelo es el que se quiere tener en Tenerife o en Canarias? ¿Cuál va a ser el equilibrio? Ese es el tema. ¿El equilibrio va a ser el todo incluido con esos fondos, controlando todo lo que es entre comillas? Si ese es el modelo, desde luego lo que se va a dejar aquí es muy poco, porque el dinero irá todo fuera. Todo fuera. No habrá fomento, no se formará la gente, no habrá apoyo a las emprendedurías para crear productos no ya sostenibles, sino productos que lo consuma etcétera, ¿no? Yo termino, pongo 3 ejemplos a nivel mundial de modelos. El modelo costarricense es uno, el modelo francés es otro, que es más equilibrado tradicionalmente, es decir, todo lo que viene a ser los parques naturales, todos los productos franceses, gastronomía, etcétera, para el mundo del turista, se desarrolló en los años 60, y el modelo español, que es un modelo que apostó por sol y playa, y dentro de ese modelo es el que estaba Canarias. Estábamos inmersos en sol y playa, no había otros productos, o sea, no había emprendeduría, no se facilitaba el que pudieran el pequeño emprendedor crear un producto turístico de observación de las estrellas o de senderismo. Es decir, aquí el senderismo en Canarias se empezó a hacer hace nada. Es decir, que es alucinante. Y el que le daba la espalda al senderismo era precisamente turismo. Y resulta que los senderos los arreglaba el medio ambiente para los 4 ecologistas que estaban en Tenerife o en Canarias. Es decir, no se analizó como un producto turístico, ¿no? Y todavía queda mucho por andar, porque uno de los retos grandes en Canarias precisamente va a ser la creación de los productos turísticos para que el dinero se quede en Canarias, no a través de los turoperadores que vayan fuera. Y me callo ya porque si no... Pero Tomás, la pregunta es súper oportuna, pero claro, responder a esto, yo se lo voy a derivar a Doris. O sea, ¿cómo se regula ese equilibrio? Quiero decir, ¿cómo evitamos, como decía Tomás, que nos vayamos a fondos de inversión que lo que buscan es sacar la máxima rentabilidad? Hay muchos destinos que, por ejemplo, el todo incluido está prohibido. Hay muchos destinos que el todo incluido está prohibido. Muchos, ¿eh? ¿Se debería prohibir el todo incluido, Tomás? No, yo no quiero entrar en eso. Yo hablo del equilibrio. Es que no... Es decir, una cosa es que tú tengas el 10% de todo incluido y otra cosa es que tengas el 70%.
Mira, nosotros Si tú tenemos tienes el todo 70, incluido, como Isla claro. que tienen el 70, Claro. olvídate de crear tu producto, porque no le interesa al inversor. Ahora, si tú tienes un 10, un 20, lo que sea, yo de eso, la verdad es que De no todas es que formas, domine el tema, tenemos porque no también conozco ideas suficiente, equivocadas acerca de muchas cosas del turismo. El todo incluido en Tenerife no sobrepasa el 25%. Es decir, el peso más alto, perdona, lo tienen los libres, es decir, sin pensión. Vale. Y el todo incluido de Tenerife y de Canarias no es el todo incluido que nosotros nos imaginamos. El todo incluido, el turista de todo incluido muchas veces tiene un nivel de movilidad y de actividad superior al de apartamentos, de otro tipo de vivienda. No se queda metido. Hay una parte que sí, pero no es un hotel, no es el típico turista de destinos que conocemos que está encerrado en el hotel. ¿Qué pasa con el todo incluido muchas veces? Intenta contratar en un alojamiento todo incluido. Es más económico contratar todo incluido que una pensión completa, aunque luego no la utilices. Es decir, es un sistema que está, y a veces por presupuesto ahorro, para un determinado segmento. Y es una oferta más entre todas las que hay, o sea, de venir sin nada, hay gente que lo quiere, gente que no. Porque hablas de diversidad, o sea, la diversificación, todos aportan a la diversificación. Canarias no tiene Tenerife no tiene un único perfil turístico. Afortunadamente, esa diversificación en mercados, en edades, en tipologías turísticas, los favorece el que haya distintas modalidades relativas, distintas formas de pensión, alimenticia y la oferta que tiene la isla en No, conjunto, y yo ¿no? entiendo, Silvia, que no es lo mismo un todo incluido, por ejemplo, en el que se apueste por productos de la tierra, que un todo incluido donde se traiga todo de fuera. Efectivamente, ejemplo. efectivamente. Bueno, Dori. yo propongo hacer en el próximo foro un debate del todo incluido y el modelo hotelero. Invitamos a la patronal hotelera sin ningún problema, pero esto es un foro de la vivienda vacacional y lo que interesa aquí es hablar de la vivienda vacacional y de la sostenibilidad. Y yo creo que es importante centrarnos en que la importancia de la sostenibilidad también, porque si no, este punto para nosotros es importante, es que saca al cliente de los núcleos y de las zonas turísticas. Es decir, yo quiero ir a Tenerife y yo no tengo por qué quedarme en los núcleos masificados turísticos que existen, porque ese es el modelo al cual se ha optado. Yo, como turista, hoy por hoy, el modelo de vivienda vacacional me permite irme a Taganana. Sí. Que es el modelo Sol y Playa. Me permite, claro, pero la vivienda vacacional le permite a los municipios atraer a turistas y generar economía turística. Es decir, eso es lo realmente interesante que muchos municipios están despertando y están viendo, como pasó con Arico, y se han llevado el premio por ello. Es decir, la oportunidad municipal de decir, que vamos a tener otro debate y ya entraremos en profundidad, me imagino, pero el turismo no es sol y playa y nosotros damos la oportunidad de que municipios no turísticos atraigan el turismo, una demanda adicional, y que además muchos municipios se estén planteando en el decir, a ver, yo quiero ser turístico, pero no me apetece montar, o no quiero en mi municipio montar un hotel en la costa. O no puedo. Es decir, vamos a optar por este modelo que es mucho más integrador e impermeable a la sociedad, porque hay una convivencia. Pongo un ejemplo, no es lo mismo fomentar, como hacemos nosotros con nuestras informaciones, el mercadillo del agricultor, que eso es éxito rotundo, ¿no? Es decir, si hay un sitio donde van todos, es al mercadillo del agricultor, que montar un circo turístico en la puerta o convertir los mercadillos del agricultor en un circo turístico y cargarnos otra vez de nuevo lo que es realmente la esencia de lo que es nuestra cultura y nuestra historia y nuestra convivencia, que eso es muy importante, Tomás. Sí. La convivencia. Tenemos que seguir siendo auténticos en todos nuestros destinos, turísticos y no turísticos. Auténticos, porque eso es lo que vienen buscando los turistas. Pongo como ejemplo,
Corralejo en Fuerteventura, vivienda, modelo vivienda vacacional que al final creó un conflicto con apartamentos que se convirtieron en complejos vivienda vacacional, que no hay vivienda porque edificios completos se convirtieron, y aquello la verdad es que de difícil solución. No hay vivienda para los trabajadores, pero claro... Las perversiones que comentaba Tomás, ¿no? Problemas con turistas que dicen, pero yo quiero vivienda vacacional y esto no es lo que yo quiero. El mercado regula por sí solo. Y esto lo hemos visto durante estos últimos 8 años que yo estoy al frente. Yo puedo engañar a un turista una vez, decirle vivienda vacacional, y cuando llega se encuentra que todo lo que él quería evitar, se lo va a encontrar. Lo vamos a engañar una vez, pero no 2. Viviendas de mala calidad, lo mismo te digo. Viviendas de mala calidad, irá una vez, a los 3 comentarios es expulsado del mercado. Es decir, no tenemos que preocuparnos tanto por las estrellas, la calidad y la excelencia. Los que no sirven, fuera, los expulsa el mercado automáticamente. 3 malas valoraciones y no tienes un cliente más. Por eso, pero tenemos que buscar el equilibrio entre en un municipio que pueda haber, no turístico, que pueda haber vivienda vacacional y haya una convivencia y una economía permeable, y montar circos. Y esto también es importante. No, es que, por eso hablando sí. de modelos, solo una cosita, ¿no? Ya que vimos Sí. el vídeo este tan ilustrativo, ¿qué tiene que ver quedarse en un edificio completo dedicado al alquiler vacacional con el bañito de César ahí en la piscina mirando al mar? Son distintos, además deben de convivir. Ofertas Es decir, totalmente distintas. Si el problema es el equilibrio. No, yo lo que quería un poco decir, pero muy rápidamente, el modelo va hacia la sostenibilidad. Claro. Si nosotros vamos los primeros, vamos a triunfar antes. Que no lleguemos tarde, es lo que quiero decir. Nosotros, España, a nivel turístico, desde un punto de vista económico, llegamos bastante tarde. Porque cuando vinieron las primeras crisis, hace pocos años, yo estaba en el Consejo Nacional de Turismo y los empresarios estaban muertos de miedo porque estaban fuera de las grandes empresas, porque estaban fuera del sistema, del modelo que venía, que venía galopando. Por tanto, hoy hay que apostar fuertemente por el mercado futuro, y el mercado futuro, una de las bases es la sostenibilidad. Apostemos por eso. Y apostar no es que apueste la administración, es que tienen que apostar todas las empresas, todos los ciudadanos. Es un tema, la sostenibilidad es un tema de todo. O sea, si queremos llegar a los retos 2030 más o menos decentemente en España, es una cosa de todo. No es Esto cosa también la forma parte de lo que administración decía Doris del mercado. Si un cliente viene, por ejemplo, no lo sé, voy a poner ejemplo en Chorro, si un cliente viene y se aloja en una de las viviendas de alquiler vacacional y ve que en esa vivienda no se separan los residuos, pues a lo mejor la próxima vez no lo elige. Exacto. Y no Hay lo un elige. cambio. Y no lo Eso elige. ha pasado con los hoteles. En Hay los un hoteles, cambio no que lo se está eligen. dando en muchos hoteles en- se ha puesto lo de Sí. la separación de residuos porque lo pedían los clientes en las encuestas, Cada- ¿verdad, Silvia? Sí, Cada sí, vez sí, son sí, sí. más Así es. exigentes la demanda en cuestiones de exigir medidas de ahorro, medidas energéticas, incluso todo ese tipo de cosas, y la tendencia va por ahí, ¿no? Y sí quería comentar que la vivienda vacacional tiene ahora una oportunidad de oro también, ¿no? En el post-pandemia. La verdad es que tuve la suerte de trabajar con ASCAP durante el confinamiento en el desalojo de los turistas, ¿no? Y fueron una pieza clave, en alojar tanto como en el apoyo al Arca de Noé con los positivos, en alojar a gente que se quedaba aquí. O sea, fue un Compromiso social. Los fue un compromiso social sanitarios muy, y muy los importante médicos. y además muchos gratuitamente, ¿sabes? El ceder esas casas para el tema. Pero lo que se está viendo ahora en estos trimestres post pandemia, no, ojalá pudiéramos hablar de post pandemia, ¿sabes? Pero después de la reapertura, es que hay una parte importante del turismo que está tendiendo hacia zonas
aislamiento, o sea, alojamientos más aislados, poco masificados. Es verdad que también han crecido muchísimo los 5 estrellas y el otro por otro lado, ¿no? O sea, hay para todo, pero esas viviendas individuales, actividades más de naturaleza al aire libre, que es lógico, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando y ahí es una oportunidad también de consolidar, ¿no? Determinados productos, determinados modelos y Silvia, toda la actividad. como directora de investigación, no sé si esto se ha estudiado, el perfil del cliente que busca este tipo de alojamiento, no estamos hablando de los grandes complejos, sino el que busca lo que vimos en la imagen, ¿no? Integrarse en el paisaje, en un pueblo pequeñito, aislado, ¿es más sensible ambientalmente? ¿O eso no se ha medido? Sí, lo que pasa, no confundamos, perdonad que no confundamos. No O sea, el confunda, ecoturismo son cosas distintas. o el turismo de naturaleza con el ecoturismo, con el turista sostenible. Es decir, un hooligan que viene aquí a un hotel, sol y playa, a divertirse y a esto, no, este puede estar concienciado también turística desde un punto de vista de sostenibilidad y no ir a un hotel porque no lo de los residuos. Es decir, una cosa es la sostenibilidad y otra cosa ya lo que es la tipología de turismo. No lo puedes poner como polos contrapuestos, es lo que estamos diciendo desde el primer momento. Es decir, el otro está más concienciado. Ahora hay muchos españoles, por ejemplo, en vivienda vacacional hay muchos españoles y alemanes, ¿vale? Es decir, pero también los hay en otras modalidades. Entonces, o muchos grupos de amigos, hay más amigos, tienen más tendencia a perfil de grupos de amigos o familias que a lo mejor pareja. Pero no puedes decir, este es más sensible que aquel, puede ser muy sensible, el nórdico es muy sensible y no está tanto en vivienda vacacional, ¿vale? A lo mejor el belga pues tiene otro tipo de, es más activo, o el francés, es decir, no puedes tipificar no puedes encasillar, porque la sensibilidad o la sostenibilidad puede estar en todas las modalidades, hasta el que se queda en tu casa, ¿sabes? Es decir, en todas las modalidades. Todos tenemos que caminar hacia ahí, eso sería lo importante. Lo normal es decir, yo este año voy a ir a una vivienda vacacional, a la naturaleza, porque esto, y al cabo de 2 meses me voy a un hotel porque quiero encerrarme de descansar. Efectivamente. Eso hoy día ya... Bueno, interesantísimo. Yo no sé ustedes si lo han disfrutado, pero yo aquí lo he disfrutado, la verdad que bastante, y seguiríamos hablando, pero toca el momento de hacer una pequeña pausa. Muchas gracias a los 4, gracias por sus aportaciones. Y como no puede ser de otra manera, siempre vamos retrasados, pero yo creo que ha merecido la pena escuchar. Ha sido muy interesante lo que ha aportado Silvia, Tomás, lo que Antonio, yo creo que ha sido... Yo creo que poco a poco durante estas tertulias nos vamos acercando cada vez más, ¿no? Sí. Es decir, y le estamos dando más claridad a lo que realmente hay detrás, vislumbrar las posibilidades y quitarnos falsos mitos. Y esto es muy importante y les agradezco mucho el habernos acompañado hoy. Muchas gracias.